Bienvenidos a un nuevo Nefropodcast, un programa muy especial con motivo del 55 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología, que se desarrolla en la ciudad de Oviedo del 16 al 18 de octubre del 2025. Yo soy Patricia de Sequera, soy nefróloga en el Hospital Universitario Infanta Leonor y me encuentro en la cabina con mi querido amigo y mi residente mayor Alberto Ortiz, que todos sabéis que él es el jefe de nefrología e hipertensión de la Fundación Jiménez Díaz. Y tenemos muchas cosas en común y para mí es un honor compartir con él este podcast. Entre otras cosas, los dos somos miembros de honor de la Sociedad Española de Nefrología, ¿verdad, Alberto? Y los dos somos Ortiz. Y los dos somos Ortiz y los dos somos Conchitos, o sea que ya tenemos muchas cosas en común. En este espacio vamos a hablar de algo que consideramos ambos muy importante, que Alberto ha trabajado mucho con ello, y es precisamente el ABCDE, que son los 5 deditos de la mano, que viene a representar, es el acrónimo de los 5 factores de riesgo cardiovascular tan importantes, ¿no? De riesgo cardiovascular y renal. Y tanto la A, que es el primero, que es la albuminuria, como la E, que viene de estimado, de filtrado glomerular estimado, pues son precisamente de los nefrólogos, ¿no? Entonces yo creo que, para empezar, Alberto, a mí me gustaría un poco que nos contaras cuál es el problema de que no se detecte la albuminuria y qué es lo que tú estás haciendo, que yo sé que estás haciendo cosas y a lo mejor las puedes exportar. Sí, el ABCD es un invento español. Y cuando tú eras presidenta se hizo un comunicado conjunto de 14 sociedades científicas enfatizando que ese era el resumen de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología 2021 de la prevención de la enfermedad cardiovascular. O sea, identificar los factores de riesgo principales, y ABCD son los elementos que el sistema sanitario tiene que aportar porque el paciente no lo sabe. La B es blood pressure en inglés, tensión arterial, la C es colesterol, la D diabetes, una glucemia. Eso todo el mundo lo conoce. Lo que se conoce menos es la parte de enfermedad renal. O sea, por tener enfermedad renal eres susceptible de unas intervenciones de prevención primaria de la enfermedad cardiovascular. Y la E de filtrado glomerular estimado, la creatina está en toda analítica, eso sale, pero lo que no se está haciendo es la A de albuminuria, como un estudio en tu propio hospital mostró menos del 5% de los pacientes del hospital tenían una albuminuria cuando el porcentaje que tenían el resto de las variables era mucho más alto y las mujeres salían peor paradas. Sí. Por eso la necesidad de concienciar a la población de que la albuminuria es tan importante como una glucemia. O sea, si a alguien le haces una glucemia porque estás preocupado por el riesgo cardiovascular, tienes que hacer una albuminuria. Las dos permiten diagnosticar una entidad, bien sea enfermedad renal crónica, bien sea diabetes, que confiere un alto riesgo de que te ocurran cosas desagradables, incluyendo enfermedad cardiovascular, pero también llegar a diálisis. Y las dos hay una intervención que puede retrasar o evitar eso. Hasta 5 medicamentos en el caso de una enfermedad renal crónica diagnosticada en base a albuminuria, que se puede diagnosticar mucho antes de que baje la función renal. Una vez que se pierde la función renal es irreversible. Sí, efectivamente, yo creo que no es solo además un marcador de enfermedad renal, sino que lo es de riesgo cardiovascular. Y como bien dices, ahora disponemos de herramientas, de fármacos que pueden controlar el ABCDE, porque tenemos fármacos para todos esos factores de riesgo y algunos que van a matar 2 pájaros de un tiro, ¿no? Que, por ejemplo, los IECASARA2, que van a controlar la tensión y también van a bajar la albuminuria, tenemos los ISGLT2, una pléyade de fármacos que hoy en día es que no tiene perdón de Dios que uno no se diagnostique de una albuminuria y no podamos evitar. Y a mí en esto me gusta mucho un trabajo que habéis publicado en la Fundación Jiménez Díaz, que es Beatriz Fernández, la primera firmante, que habla precisamente de los ISGLT2, cuánto pueden detener. ¿Podrías hacer un pequeño resumen para los compañeros del estudio este? Eso es. O sea, sabemos que el 80% de las personas que tienen enfermedad renal crónica no sabe que la tiene, no se puede beneficiar del tratamiento. Sabemos también que teniendo una función renal normal, si tienes una albuminuria elevada, tienes ya 100 papeletas para la rifa de terminar en diálisis. Claro, si no conoces tu albuminuria, no puedes hacer nada. Entonces, somos conscientes de que los pacientes vienen al hospital y te preguntan por su colesterol, pero no por la albuminuria. Tenemos que conseguir que la población conozca que hay una determinación sencilla, no invasiva, que es la albuminuria, que te permite detectar riesgo de hasta 100 papeletas para terminar en diálisis, y si actúas en ese momento
con los medicamentos que tenemos, cuando la función renal todavía es normal, pero tienes albuminuria alta, puede retrasar la necesidad de diálisis hasta 27 años. O sea, mucho más que si esperas a que te haya bajado la función renal. Sí, la verdad es que yo cuando leí ese trabajo y vi la gráfica es impresionante, ¿no? 27 años que uno pueda retrasar la diálisis, lo que supone eso, primero, de calidad de vida para el paciente, luego para el sistema sanitario, lo que cuestan tantos años de diálisis, ¿no? Y la morbimortalidad que tiene el tener un paciente en diálisis. O sea, está basado en un ensayo clínico donde uno de los criterios de inclusión era albuminuria alta con función renal normal. Pero claro, los pacientes que ingresaban en ese ensayo clínico era porque alguien les había pedido una albuminuria. Si no les pedido una albuminuria, pues 5 o 10 años después se habría llegado al mismo diagnóstico, pero con la función renal baja, que el beneficio existe también, pero no es tan llamativo. Y esto de medir la albuminuria, porque claro, los nefrólogos lo tenemos integradísimo, ¿no? Todo el mundo pide una albuminuria, entre otras cosas, como le decimos a los estudiantes, ¿no? Pues para clasificar y decir en qué grado de estadio de enfermedad renal está, el famoso G tal A1, 2 o 3, pues hay que hacer la albuminuria. Pero realmente el problema lo sufrimos nosotros, lo sufren sobre todo los pacientes, pero la solución no está en nuestras manos, o por lo menos no está completamente en nuestras manos, ¿no? Está sobre todo en manos de atención primaria, que son los médicos a los que tenemos que concienciar de la importancia de que ellos detecten esta enfermedad. Y claro, primaria es una especialidad que tiene pues, muchos frentes abiertos, ¿no? Y que a veces pues, integrar cosas nuevas les cuesta y hay que hacerlo de una forma sencilla. Y me consta que vosotros con vuestro centro de salud de la Fundación Jiménez Díaz habéis hecho una intervención, porque lo he visto yo, no lo he hablado contigo, pero lo he visto que tenéis incluso una infografía y me gustaría que contaras cómo lo habéis hecho, porque no hemos podido, lamentablemente, conseguirlo a nivel nacional, aunque trabajamos arduo cuando estaba yo en la presidencia de la SEN y me consta que ahora lo están haciendo también los compañeros que están ahora. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo se ha abordado para que podamos hacerlo, aunque no sea una orden desde la consejería o desde el ministerio, que todos intentemos diagnosticar y detectar esa enfermedad renal en nuestras áreas? Sí, pues como dices, los médicos de primaria tienen 3 minutos por paciente y están bombardeados por las distintas especialidades. O sea, la belleza del ABCD es que se simboliza con una mano, es muy fácil hacer una infografía que esté colgado en todos los centros de primaria, es asequible para la población general y para los médicos de primaria, es un abordaje holístico al riesgo cardiovascular, renal y metabólico. O sea que no le mareamos más, sino que integramos distintos aspectos donde puede haber una prevención primaria. O sea, si tienes diabetes o hipertensión, prevención primaria de la enfermedad renal crónica. Si ya tienes la albuminuria alta, tratamiento precoz de la enfermedad renal crónica. Y, bueno, pues lo primero es difundirlo, que lo conozca primaria y la población, que la población pida la albuminuria. Pero, ¿y si eso no ocurre, cómo lo solucionamos? Pues una iniciativa que tenemos a nivel de hospital es, se hace una albuminuria en toda orina que se recibe. En la tira de orina, cuando un médico pide una tira de orina, no piden un elemento concreto de la tira de orina. La nuestra antes tiene 9 elementos, ahora tiene 11, que incluye la albúmina y la creatinina. Con lo cual se hace un índice albuminuria-creatininuria semicuantitativo. Y si está por encima de determinado punto de corte, que lo determinó María Salinas trabajando en Alicante, la máquina automáticamente, sin intervención de nadie, manda esa muestra a una albuminuria cuantitativa. Y si no hay evidencia de infección urinaria en la tira, se informa esa albuminuria cuantitativa. O sea, esto permite que incluso si al médico se le olvida pedir una albuminuria, se esté realizando, porque lo que ha pedido el médico es una tira de orina y es lo que le damos. Bueno, me parece una iniciativa, desde luego, buenísima, porque vamos a diagnosticar un porcentaje, pero todavía me cuesta no aspirar a un poquito más, ¿no? Porque creo que esos que piden la orina probablemente sea porque sospechan una infección urinaria, porque el paciente tenga hematuria o tenga antecedentes, pero se nos van a escapar un montón, ¿no? Entonces... Eso es, se nos van a escapar la persona que no han pedido una orina, los no usuarios de la sanidad pública, a pesar de estar en el área de salud. Y entonces yo creo que aquí tenemos que aprender de los oncólogos. O sea, el principal factor de riesgo para tener un tumor, de acuerdo con la Sociedad Americana de Oncología, es la edad. Y por eso los cribados de cáncer, de distintos cánceres, se hacen en base a la edad. Y en España tenemos el Prevecolon, que se hace entre los 50 y los 69 años.
que es justo el rango de edad donde la prevalencia de enfermedad renal crónica empieza a subir. Y Preve Colon consiste en recoger una muestra de caquita. Y se le manda una carta a todos los del área sanitaria, usen o no la sanidad pública. Nuestra propuesta es, además de recoger una muestra de caquita, recoger una muestra de pisecito y hacer una albuminuria en esa población. Es barato, no es invasivo. Si sale una albuminuria positiva, lo que hay que hacer es repetir la albuminuria y si es alta, tienes un diagnóstico. En el caso del cáncer de colon, si es alto, es una colonoscopia, que es invasiva y cara. Y cara, sí, sin duda. Y luego sabemos que la enfermedad renal crónica se convertirá en la tercera causa de muerte en España en 2050. O sea que la gente que ahora tiene 60 años son los que fallecerán en 2050 en torno a los 85, que es la esperanza de vida en España. Es el momento de actuar ahora, porque para entonces el cáncer de colon estará muy por debajo de la enfermedad renal crónica como causa de muerte. O sea, si el sistema está dispuesto a invertir en detección temprana del cáncer de colon, pues por la misma razón debería estarlo en la enfermedad renal crónica, que va a matar a más gente y que las consecuencias de un test positivo es el diagnóstico de la enfermedad. Bueno, pues yo creo que esta es una conclusión magnífica, es una forma de abordar. Como siempre necesitamos de los políticos, ¿no?, que nos apoyen en estas campañas y seguiremos de la mano. Probablemente también informar a los pacientes renales, ¿no?, a las personas con enfermedad renal, como les gusta que les llamen a ellos, pues va a ser también una buena aproximación. Sí, porque los dos juntos, la sociedad científica y los pacientes, tenemos más poder con los políticos. Mucho más, sin duda. Bueno, pues Alberto, como siempre ha sido un placer. Así termina este episodio. Muchas gracias a Alberto, muchas gracias a los oyentes por escuchar este Nefropodcast, que lo podéis escuchar en Spotify, iVoox o YouTube. Y recordar que en senefro.org tenéis disponible también este y todos los episodios anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias.